Luz verde, presidente Nicolás Maduro informó que acordó con la Cruz Roja la entrada de ayuda humanitaria al país. Muestra avances. Juan Guaidó encabeza presentación del Plan País en materia de seguridad. Confirmado, alta comisionada para Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, evalúa una eventual visita a Venezuela en corto plazo. En picada, Fedeagro denunció caída importante en la producción de alimentos para este año debido a la falta de insumos. Exhorto, presidente de Hidrolara pidió denunciar a operadores de cisternas que surten de agua no apta para el consumo humano a población en Lara. Bajo arresto. En Reino Unido, la policía detuvo a Julian Assange, cofundador del portal web Wikileaks. Faltan solo 2 días. En la recta final, los candidatos al Mister Venezuela 2019. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Muy buenas tardes, Venezuela. Gracias por acompañarnos como siempre en la presente emisión de su noticiero Venevisión. Ya estamos listos con las informaciones para ustedes en nombre de nuestro equipo. Así es, Sandrina Yepes, quien les habla, Néstor Brito Landa. Vamos a comenzar. 35.000 pacientes con la condición de Parkinson están en peligro por falta de tratamiento. Al menos 10 han perdido la vida en el último año solo en Caracas. Euclides Sotillo nos trae el reporte. Buenas tardes, Euclides. Adelante, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Esta afirmación la realizó el presidente de la Asociación Civil Parkinson Caracas, Eufrasio Infante, a propósito de conmemorarse este 11 de abril, el Día Mundial del Parkinson. La situación es bastante delicada, yo diría, de emergencia. Desde hace más de 2 años no recibimos, yo soy paciente de Parkinson, no recibimos ninguna de las moléculas, ninguno de los medicamentos para su tratamiento. Sabemos que el 80% de las características de esta enfermedad se controla con medicamentos y esto ha traído como consecuencia que un altísimo porcentaje de los pacientes están encamados y están atravesando desde hace ya bastante tiempo una situación bastante delicada de salud, ha desmejorado su calidad de vida y están padeciendo la escasez de medicamentos. Freddy Ceballos, presidente de la Federación Farmacéutica de Venezuela, precisó que desde el 2017 el 85% de los pacientes que padecen esta condición no reciben el fármaco para su tratamiento. 80% de los pacientes de Parkinson están encamados y es una realidad que estamos viviendo en Venezuela, pues la tristeza de no tener medicamentos para este tipo de patología. Y en esto tenemos que trabajar, pues los pacientes de Parkinson, hoy en día yo les puedo mencionar que los pacientes de Parkinson están llegando, ni siquiera los cuidadores, el mismo paciente está llegando a las puertas de la farmacia y vemos la patología, los vemos temblar. Esto no puede seguir sucediendo en Venezuela. Hay que acabar con esta situación que se está viviendo. 85% se mantiene la escasez de medicamentos. Unos serán más puntuales que otros, pero en un mix general es un 85% en falla de medicamentos. Los pacientes con la condición de Parkinson también expresaron su situación. De ese agosto, octubre del 17 para acá es donde hemos más padecido. Porque esta enfermedad es neurovegetativa, no tiene cura, pero también hay un desgaste del organismo cuando tenemos las distonías, que eso es el movimiento donde no se controlan manos, ni piernas, ni nada. Tanto los pacientes como los representantes de las organizaciones no gubernamentales esperan que la ayuda humanitaria que coordina la Cruz Roja ingresen los medicamentos para los 35.000 venezolanos que padecen la condición de Parkinson en Venezuela. Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Euclides. A propósito, el presidente de la República, Nicolás Maduro, informó que acordó con el presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja la entrada de la ayuda humanitaria al país. Indicó que dicho acuerdo se basó en el cumplimiento de los protocolos de seguridad internacionales. Llegamos a un acuerdo, el Comité Internacional de la Cruz Roja y el gobierno bolivariano, de trabajar para conjuntamente con los organismos de la Organización de Naciones Unidas, la ONU, traer a Venezuela todo el apoyo, toda la ayuda de carácter humanitaria
que pueda traerse, respetando la soberanía de nuestro país, sin politización de ningún tipo, ni tergiversación, ni manipulación política. Y efectivamente cumpliendo los protocolos de seguridad extrema máxima que el sistema internacional tiene para cuando a los distintos países del mundo, incluida Venezuela, envían algún tipo de ayuda humanitaria. Luego de las declaraciones del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, en el Consejo de Seguridad de la ONU, el mandatario exigió respeto al gobierno norteamericano ante las amenazas de intervención militar contra Venezuela. Mike Pence hoy hizo un discurso en el Consejo de Naciones Unidas de candidato presidencial en los Estados Unidos. Un discurso irresponsable. Un señor Pence, aquí hay un pueblo con dignidad, con conciencia. Y así como hace 17 años derrotamos el golpe de Estado que su imperio le dio al comandante Chávez, hoy el pueblo venezolano va a seguir derrotando los golpes continuos, la conspiración permanente y el deseo de ustedes de un cambio de régimen en Venezuela. En Venezuela manda la Constitución, en Venezuela manda el pueblo. El Ejecutivo también anunció la inauguración de la planta de arroz Complejo Agroindustrial Francisco Lazo Martí en el estado Guárico. Resaltó que con esta acción se espera impulsar la producción de este rubro en todo el territorio nacional. Y la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, anunció que evalúa una eventual visita a Venezuela en corto plazo. Así lo indicó en alusión a la sugerencia que le realizó la misión técnica de la Organización de las Naciones Unidas, que visitó Venezuela el pasado 11 de marzo. Estamos mirando cuándo será la mejor fecha para ir. Lo primero es que queremos asegurarnos de que una visita mía tenga un abierto espacio para conversar y relacionarse con todos los actores involucrados para que esa sea una visita que realmente tenga sentido, ¿no? Porque nuestro rol es ser independientes, imparciales, objetivos, no selectivos. Y por lo tanto tenemos que ir con esa neutralidad a conversar con todas las partes. Bachelet destacó que la decisión del viaje también dependerá de la opinión del secretario general del organismo, Antonio Guterres. La Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela, FEDEAGRO, denunció que la producción de alimentos caerá aún más este año debido a la falta de insumos. Mediante un comunicado, FEDEAGRO indicó que el 1 de mayo debería iniciarse la siembra de rubros como cereales, caña de azúcar, café, cacao, pero Agropatia y Pequiven, empresas estatales que ejercen el monopolio en la venta y distribución de insumos y fertilizantes en el país, no disponen de inventarios para atender la demanda de los agricultores. FEDEAGRO precisó que los inventarios de insumos existentes en ambas empresas estatales apenas cubren alrededor del 3% de las necesidades de todos los rubros vegetales, mientras que las empresas privadas que fabrican y distribuyen insumos y medicina veterinaria están absolutamente disminuidas y operan a su mínima expresión, según lo informó FEDEAGRO. La Confederación advirtió que la caída de la producción agrícola nacional supera los récords históricos e impulsará aún más la escasez y el desabastecimiento de alimentos, desactivará el motor económico fundamental de 17 estados del país e incrementará el desempleo rural y de otros sectores encadenados con el sector agrícola. Fin del comunicado. Y el ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz y también vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, Mayor General Néstor Reverol, inició la ejecución del llamado Plan Tanque Azul en el urbanismo Ciudad Tiuna, aquí en la región capital. Estamos entregando tanques a los hospitales, estamos entregando a los CDI, a los SRI y a todo el sistema de salud. Vamos a atender también las comunidades organizadas. Reverol informó de manera directa tenga este suministro y tener ubicado en puntos estratégicos estos tanques para que ya los cisterneros privados y públicos puedan garantizar el suministro. También queremos informar que hicimos una importante reunión con todos los fabricantes de tanques del país. Ahí llegamos a acuerdos muy importantes y se ha ordenado la fabricación de 50.000 tanques más para seguir abasteciendo el pueblo en varias fases. La primera fase, 11.000 tanques,
21.000 tanques y después 50.000 tanques para seguir abasteciendo con la resina de Pequibén, con el gas que va a proporcionar el gobierno a través de la industria petrolera. Es decir, hay acuerdos importantes con la empresa privada para seguir garantizando el suministro, y en los próximos días estaremos haciendo una reunión importante con todos los cisterneros públicos y privados del país para incorporarlo en la misión transporte, para que así tenga de una u otra forma que se atienda cada uno de los cisterneros y también poder establecer tarifas lineales del costo de la cisterna. Reverol informó que fueron entregados 300 tanques azules para las 13.000 familias que habitan las 92 torres de Ciudad Tiuna. Dijo que analizarán la calidad del agua para garantizar que sea potable y acotó que los planes logísticos serán dirigidos por la Fuerza Armada Nacional. El presidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, diputado Freddy Superlano, anunció que ante las presuntas irregularidades con las reservas de oro en Venezuela, se llamará a comparecer ante el Parlamento a la directiva del Banco Central de Venezuela. Superlano detalló que en la principal entidad financiera del país se mantienen las operaciones que tienen que ver con el sistema de pago en moneda nacional, transferencias internacionales en divisas, así como pago de deuda e importaciones. Igualmente, el parlamentario indicó que el Banco Central se mantiene en actividades mínimas para el resto de las operaciones. En distintas regiones del país, la Guardia Nacional junto a las milicias realizaron un acto de aseguramiento y resguardo de las instalaciones de servicios estratégicos en las entidades. Entre ellas, plantas de llenado de gas comunal, subestaciones eléctricas, plantas potabilizadoras de agua y estaciones de servicio. Más de 1.500 efectivos militares se fueron desplegados en el estado Nueva Esparta para el resguardo de los servicios, mientras que en el estado Barinas, 150 efectivos se movilizaron. Por su parte, la milicia bolivariana se encuentra desplegada en apoyo al sistema defensivo. El enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, aseguró que su país apuesta por la presión contra el gobierno de Venezuela, manteniendo sobre la mesa una posible intervención militar. En rueda de prensa, el funcionario estadounidense indicó que su nación está teniendo por el momento una posición pacífica a base de presiones y llamó a la Unión Europea a considerar más sanciones y restricciones de visitas a funcionarios venezolanos. Además, Abrams denunció que la única presencia militar extranjera en Venezuela son las tropas de Cuba, sus agentes de inteligencia y los rusos. En esos términos se expresó desde Madrid, donde Abrams se reunió con altos cargos del gobierno español y con el expresidente Felipe González. Por su parte, el ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, difundió una nota en la que destaca la urgencia de encontrar una solución que respete los derechos del pueblo venezolano. Y Venezuela no puede acceder a ningún programa del Fondo Monetario Internacional o retirar sus reservas dentro de esta institución hasta que sus Estados miembros aclaren qué gobierno reconocen en Caracas. Así lo indicó este miércoles un portavoz de ese organismo, destacando que los países que conforman este fondo aún no han llegado a una posición común sobre este asunto. Por otra parte, el ente financiero bloqueó el acceso del gobierno nacional a casi 400 millones de dólares en derechos especiales de giro. La policía de Reino Unido detuvo este jueves a Julian Assange, cofundador del portal web Wikileaks, después de que Ecuador le retirara la ciudadanía y el asilo diplomático que le ofrecía en la embajada de ese país en Londres. Según autoridades británicas, el arresto se produce principalmente en respuesta a una petición de extradición por parte de Estados Unidos. El australiano de 47 años de edad fue detenido esta mañana en la sede diplomática donde permanecía refugiado desde 2012 y fue trasladado a una comisaría del centro de Londres. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, justificó el retiro del asilo como una decisión soberana, denunciando la conducta del activista, a quien acusa también de haber vulnerado aspectos de la seguridad en el recinto diplomático. Y agresiva del señor Julian Assange, las declaraciones descorteses y amenazantes de su organización aliada en contra del Ecuador y, sobre todo, la transgresión de los convenios internacionales han llevado la situación a un punto en que el asilo del señor Assange es insostenible e inviable. Hoy, un juez británico declaró culpable a Assange de haber roto los términos de su libertad condicional tras no presentarse para responder por sus presuntos delitos sexuales en Suecia, por lo que recibirá una pena de hasta 12 meses de prisión en Reino Unido cuando sea sentenciado más adelante.
Además, en Estados Unidos podría ser condenado a 5 años de cárcel por cargos de conspiración para infiltrarse en computadoras gubernamentales. El gobierno de Donald Trump considera que Assange colaboró con el ex soldado Chelsea Manning, quien en 2010 filtró al portal Wikileaks más de 700.000 documentos clasificados. En Sudán, el jefe del Estado Mayor, el general Kamal Abdel Mahruf, anunció que las Fuerzas Armadas del país destituyeron de la presidencia a Omar al-Bashir, quien ejercía el cargo desde hace 30 años tras llegar al poder con un golpe de Estado. Durante los próximos 2 años, el gobierno estará regido por un consejo militar transitorio. Además, se anunció de la suspensión de la Constitución de 2005 y la disolución de la presidencia, el Parlamento, el Consejo de Ministros y los gobiernos regionales. El ejército también ordenó la liberación inmediata de todos los presos políticos y decretó el estado de emergencia durante 3 meses y un toque de queda por 1 mes. La detención de Bashir llega después de que en los últimos días miles de manifestantes permanecieran en los alrededores del principal complejo militar para pedir el apoyo frente al mandatario. Las protestas contra al-Bashir se desataron el pasado 19 de diciembre en medio de una crisis por la alta inflación y el desabastecimiento de pan y otros productos básicos. Amigos, momento de hacer nuestra primera pausa. Amigos, al regreso. Aún no habrá divorcio. Líderes de la Unión Europea logran acuerdo con Reino Unido para retrasar el Brexit. Los detalles en tan solo minutos. Ya venimos. Por Venevisión, tu emoción. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, afirmó que el Poder Judicial garantiza la celeridad procesal a las personas detenidas por presuntamente haber cometido delitos, cumpliendo fielmente la legislación vigente y la Constitución Nacional. En el marco del Plan Celeridad Procesal, funcionarios del TCJ acudieron al Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, extensión Valles del Tuy, para revisar y atender los casos de un grupo de privados de libertad del internado judicial de Yare 3. En la jornada participó el Ministerio Público y la defensa de los detenidos. En el estado Zulia, ciudadanos denuncian que no funcionan los servicios públicos desde que son sometidos al plan de administración de carga en la región. Nuestra compañera Jenny Soto nos amplía la información. En medio de un plan de administración de carga de hasta 20 horas y que progresivamente ha disminuido a unas 12, el Zulia se enfrentó a un nuevo apagón desde las 11 de la noche de este martes. La población se resiste a acostumbrarse y eleva su voz de rechazo ante las condiciones en las que viven los zulianos desde el 7 de marzo. Me siento pero con sueño, agotada. Estoy recién operada, se me fueron 3 puntos de estar durmiendo en una colchoneta. Fíjate la cama que me pusieron ahí por el esfuerzo. Esto ya no parece, ya esto no es una ciudad, ya Maracaibo es un rancho. Sí, me siento aquí y en la noche cierro la protección y dejo esa puerta entrejunta y tiro una colchoneta ahí y con el vientecito medio duerme uno. Cada día los maravinos ven más lejos la posibilidad de recibir agua por tubería. Señalan que en sectores como Santa Lucía no llegan camiones cisternas con el vital líquido de forma gratuita. Hay más de 20 días sin una gota de agua. Ahí estoy pagando a unos muchachos. Ahí se me traen una pipa. No hay luz, no hay agua. Por aquí tenemos varios meses sin agua. Tiene que estar uno buscando con potecitos y eso. Entonces, ¿hasta cuándo esto? Una vez más el comercio se vio afectado y solo están trabajando los locales que tienen plantas eléctricas. En cuanto al tema de las estaciones de servicio, los conductores reportan que ya sobrepasan las 5 horas en las colas para poder surtir de combustible sus vehículos. Desde el estado Zulia, Jenny Soto, Noticiero Venevisión. La distribución de agua potable en el estado Lara se encuentra en un 70% por debajo debido a la actual situación del sistema eléctrico. Así lo manifestó el presidente de la hidrológica de la entidad, Numas Colmenares. Génesis Colmenares nos tiene los detalles. Adelante. El ingeniero aseveró que Hidrolara se encuentra ejecutando un plan que coincida con el cronograma de administración de carga para que el servicio del vital líquido no resulte afectado. Los equipos de rebombeo pues no están operativos al 100%. En su tiempo de servicio, ¿ok? No hablemos operatividad en parte mecánica, hablemos operatividad en tiempo de servicio. Una estación que normalmente trabaja 24 horas, hoy no lo está haciendo, ¿ok? Motivado a la administración de carga.
Entonces nosotros hicimos una evaluación del suministro de la semana pasada y bueno, pues ya tenemos un plan cruzado con Corpole de manera tal que esa situación mejore. Exhortó a la población a denunciar a aquellos cisterneros que surten de agua no apta para el consumo humano. Para cobrar en dólares o cobrar altas sumas de bolívares, pues invitamos a la población a que haga la denuncia, bien sea en la hidrológica, a través del 0800 Hidrolar. Finalmente aseguró que junto a la gobernación continuará atendiendo a los principales centros de salud de la región. Desde el Estado Lara, en alianza con Latina TV, Genesis Colmenares, Noticiero Venevisión. Y los cortes eléctricos en Venezuela han afectado a los comerciantes de distintos estados del país. En el caso de Carabobo, al menos 150 locales no pueden desarrollar sus actividades con normalidad. Sandino Yaguare nos tiene detalles. Jorge Aroca, presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Cabello, informó que más de 150 comercios se han visto afectados de forma directa por las fallas en los servicios. No todo el mundo cuenta con una planta eléctrica y aparte la situación que conlleva el tema de las comunicaciones, que así tengan una pequeña planta, se caen las señales, no hay internet y tampoco el proceso de pago con los puntos de venta, que de alguna u otra manera genera un problema para el cobro de los bienes y servicios. Asimismo agregó que la actividad exportadora también se ha visto reducida en un 25%. Estábamos exportando un promedio de 600 teus quincenales y en este momento estamos por el orden de los 400 teus de exportación, y esto pues es un claro mensaje en el sentido que obviamente las empresas no están trabajando o están trabajando a menos del 50% de su capacidad instalada. Aroca exhortó a las autoridades competentes a establecer un plan de racionamiento eléctrico que permita el trabajo continuo de al menos 8 horas para así recuperar la actividad comercial. En Carabobo, Sandino Yaguare, Noticiero Venevisión. El gobernador del estado Sucre, Edwin Rojas, junto al alcalde de la ciudad de Cumaná, supervisaron la obra en construcción del Boulevard Sucre, que será desde la Plaza Rivero a la Plaza Bolívar. Es una obra de primer nivel. Estamos transformando, quitando la capa asfáltica y convirtiendo esto en espacios peatonales, de manera de privilegiar al pueblo que camina, al pueblo que circula peatonalmente por acá y minimizar el efecto de lo que son los vehículos. La obra ejecutada por la alcaldía del municipio Sucre contempla la recuperación de la iglesia Santa Inés, para lo que se invertirán 500 millones de bolívares soberanos. Acá estamos llevando un proceso de transformación de nuestro centro histórico de la ciudad de Cumaná para el disfrute de él durante los 365 días del año. Lo hemos manifestado durante tiempo. Este centro histórico no puede ser disfrutado por nuestro pueblo única y exclusivamente los 27 de noviembre, los 21 de enero o los miércoles de Semana Santa. En Anzoátegui, habitantes del sector Pueblo Nuevo de Puerto La Cruz están afectados tras la fisura de una tubería de 20 pulgadas que inundó 32 viviendas con pérdidas de enseres. Nina Martínez tiene más información. Los afectados manifestaron que debido a la rotura de la tubería se inundaron sus viviendas, ya que desde hace un año no se les realiza mantenimiento al canal de desagüe, destacando que se encuentran en muy mala situación por no contar con los servicios básicos. El drenaje al nuevo sector pedestal, de Pertal, está colapsado y se inundó todas las casas, las cloacas, y estamos aquí en un estado crítico. Y tenemos 2 hermanos capacitados. Por su parte, la alcaldesa de Puerto La Cruz, Herminia García, detalló que el personal de Hidrocaribe iniciarán las labores de trabajo para solucionar esta afección que provocó que 32 familias tengan sus casas anegadas. En este caso, solo 2 familias vieron afectados sus enseres. Afortunadamente no hay afectaciones físicas a la integridad de ningún ciudadano. Y bueno, nosotros estamos ya oportunamente atendiendo a los vecinos que fueron afectados para poder acompañarlos en la rehabilitación de sus viviendas. Finalmente, habitantes del sector Pueblo Nuevo de Puerto La Cruz esperan que las autoridades competentes cumplan con el lapso establecido para la reparación de esta tubería que actualmente los tiene sin el servicio de agua. Desde el estado de Anzoátegui, Nina Martínez, Noticiero Venevisión. La alcaldía del municipio Rocio del estado Bolívar junto al presidente del Sindicato Bolivariano de Transporte entregaron permisos para la explotación de rutas en diferentes zonas a representantes de cooperativas que cumplieron con lo establecido en la ordenanza que rige este servicio. Nuestro compañero Anderson Pérez nos tiene detalles. El alcalde José Alejandro Martínez destacó que el objetivo es mejorar las condiciones del transporte de la ciudad.
otorgando toda la permisología de explotación de ruta, otorgando también o generando un convenio con el Sindicato Bolivariano de Transporte del Estado Bolívar, para así ir evolucionando con una nueva forma de llevar el transporte. Betela aseguró que están trabajando en la conformación del Instituto Municipal de Transporte del municipio Rostio y así garantizar un servicio de calidad a la población. Aquí estamos hablando de que estamos haciendo en estos momentos la incorporación de nuevas ordenanzas municipales. Estamos incorporando también lo que es la creación del Instituto Municipal del Transporte Público en el municipio de Rostio. Por esta terminal al sur del estado Bolívar se movilizan más de 2.000 personas a diario a diferentes destinos. Además se pudo conocer que ya se preparan para lo que será el operativo Semana Santa 2019. Desde el estado Bolívar, Enderson Pérez, el noticiero Venevisión. Guillermo Luces, diputado ante la Asamblea Nacional por el partido Voluntad Popular, calificó como importante que la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, anunciara que viene al país para conocer la situación. Luces también calificó como positivo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos haya manifestado su deseo de visitar Venezuela y el nombramiento de Gustavo Tarre como representante especial designado por la Asamblea Nacional de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos, OEA. Son éxitos diplomáticos, éxitos de lo que ha sido nuestra gestión en la Asamblea Nacional, que hemos hecho tantos llamados de atención para que el mundo, para que todas las instituciones diplomáticas sepan lo que está sucediendo en Venezuela, la gravísima crisis que estamos sucediendo los venezolanos, que estamos sufriendo los venezolanos, y por supuesto que le damos la bienvenida a Bachelet y a todas aquellas instituciones diplomáticas del mundo que quieran venir y constatar lo que nosotros estamos hoy sufriendo en Venezuela. Sobre el aumento salarial que anunciaría el gobierno, el parlamentario aseguró que no servirá de nada si no se combate la hiperinflación y el alza de los precios. La ministra de Servicio Penitenciario, Iris Varela, aseguró que el gobierno nacional se está preparando para evitar que se ejecute un golpe de Estado en el país. Valera insistió en que el gobierno de Estados Unidos se está conspirando contra Venezuela. Todos los acontecimientos han fortalecido nuestra posición en defensa de la patria, pero además ha servido también el golpe continuado para darnos la razón. Porque recuerden que nosotros también siempre empezamos a denunciar que el imperio norteamericano estaba detrás de todos los acontecimientos conspirativos. El presidente de la República se lo ha planteado al Poder Judicial. Se está actuando, pero queremos ver más contundencia. Para la ministra, un ciudadano que tenga visa americana no es una persona confiable. Por otra parte, Varela señaló que puso su cargo a la orden como parte de la reestructuración que está haciendo el Ejecutivo en su gabinete. El CICPC capturó a los presuntos responsables de la muerte del exfuncionario de la Policía Metropolitana Jesús Hilario Amarista Córdoba, de 42 años, entre ellos su hijo de 13 años. Nelcy Oviedo nos tiene detalles. Adelante. Buenas tardes. Según fuentes oficiales, las investigaciones determinaron que quien había planificado el hecho fue el hijo del exfuncionario de 13 años junto a otros 5 adolescentes de entre 13 y 17 años. Este hecho ocurrió en Ruiz Pineda, parroquia Caricuao. La víctima se encontraba a bordo de su vehículo recogiendo a su hijo en el liceo cuando es abordado por varios adolescentes que ingresan al carro, donde se origina un fuerte forcejeo. Amarista resulta gravemente herido. Los delincuentes se lanzaron del vehículo en movimiento, huyendo posteriormente del lugar. La víctima fue trasladada al Hospital Pérez Carreño, donde muere luego de su ingreso. Uno de los adolescentes de 17 años aún está siendo buscado. En otro caso, Luis Reyes Rengifo, de 19 años de edad, fue asesinado en Montalbán, presuntamente para robarle la moto. Según familiares, estaba con un amigo en su moto en horas de la mañana en Montalbán cuando fue interceptado por una pareja de motorizados. Se presume que la víctima se resistió al robo, por lo que los delincuentes le dispararon 2 veces en el pecho, causando su muerte de inmediato. Los antisociales lograron llevarse la motocicleta de Reyes y su acompañante resultó ileso. Este joven era trabajador informal y vivía en la misión vivienda del urbanismo Fuerte Tiuna. Desde la morgue de Bellomonte, Nelcy Oviedo, noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Nelcy. Amigos, es momento de hacer una nueva pausa. A regreso, más información, ya venimos.
Amigos, continuamos con las informaciones. 7.000 personas estiman que visiten la capital del estado Nueva Esparta en el marco de la celebración de la Semana Santa Asuntina. María Marcano nos tiene la información. Adelante, María, te escuchamos. Estas festividades religiosas iniciarán con la acostumbrada bajada de los palmeros desde el Cerro El Copey para luego proceder con el cronograma de procesiones de los días santos en la Catedral Nuestra Señora de la Asunción. Aprovechemos la oportunidad y el tiempo para encontrarnos con Cristo resucitado. Es el mejor fruto de la Semana Santa. Las procesiones, como tantas obras de arte, como son los vitrales, como son las esculturas, todo esto fue un tiempo, momentos para la evangelización, para la catequesis. Asimismo, la primera autoridad local manifestó que la seguridad, transporte y estacionamientos están garantizados para quienes visiten la capital insular durante estas fiestas religiosas. Que van a existir aproximadamente unos 350 funcionarios que van a estar, un pie de fuerza de funcionarios que van a estar acá en nuestra ciudad capital. Tenemos 150 funcionarios policiales tanto de Yapolene como de la Policía Nacional Bolivariana. Vamos a contar con 25 funcionarios del BEN 911. Primera vez los funcionarios del BEN 911 tienen algunos funcionarios que están prestos y que están capacitados para prestar primeros auxilios también en la vigilancia. Los organizadores de la Semana Santa Asuntina han iniciado una campaña en la que aspiran recolectar al menos 1000 orquídeas para la decoración del Nazareno. Los interesados en aportar su colaboración pueden dirigirse a la Catedral Nuestra Señora de la Asunción. En la isla de Margarita, María Marcano, Noticiero Venevisión. Amigos, comenzamos con las informaciones internacionales. Así es, Néstor. En Perú, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski fue detenido este miércoles por presuntamente haber recibido pagos de más de $1 millón de la constructora Odebrecht por asesoría simulada, según indicó el documento de la decisión judicial revelado por un canal de televisión. Según un juez, el exmandatario se habría favorecido con los depósitos entregados por la constructora a través de su empresa Westfield Capital. El documento agrega que el expresidente supuestamente usó el dinero para cubrir gastos personales o el pago de tarjetas de crédito. Kuczynski, de 80 años de edad, se encuentra en la sede de la prefectura en Lima, donde cumplirá una orden de detención de 10 días. En Colombia, el presidente Iván Duque aseguró que su gobierno le rinde cuentas al pueblo en la lucha contra el narcotráfico después de que su homólogo estadounidense Donald Trump criticara nuevamente el aumento de negocios de drogas en la nación suramericana. Este miércoles, desde Texas, el mandatario estadounidense también acusó a Colombia, junto a Honduras, Guatemala y El Salvador, de enviar a sus criminales a propósito a suelo norteamericano. Los líderes de la Unión Europea acordaron conceder a Reino Unido una prórroga al Brexit hasta el próximo 31 de octubre, tras una cumbre extraordinaria de varias horas de discusión. No obstante, se trata de una extensión flexible, por lo que Londres podrá abandonar el bloque comunitario el primer día del mes posterior a que el Parlamento británico ratifique el acuerdo de salida que ya ha rechazado en 3 ocasiones desde enero. En India, al menos 900 millones de personas están llamadas a las urnas para unas elecciones legislativas que arrancan hoy y que tendrán 6 semanas de duración, en las cuales el primer ministro Narendra Modi busca un nuevo mandato. Este proceso, considerado el más grande del mundo, se desarrollará en 7 fases y necesitarán 1 millón de centros de votación para elegir 543 diputados de la Cámara Baja del Parlamento. En Nicaragua, la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco hizo un nuevo llamado a protestar contra el presidente Daniel Ortega y aseguró que continuarán en las calles hasta lograr que se adelanten las elecciones generales previstas para el 2021. Por otra parte, se conoció que el Papa Francisco trasladó a Roma por tiempo indeterminado al obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, crítico con el gobierno nicaragüense tras la existencia de una presunta amenaza de muerte en su contra. En Estados Unidos, el ex abogado de la Casa Blanca, Gregory Craig, quien ejerció ese cargo bajo el mandato del expresidente Barack Obama, será imputado por su trabajo en Ucrania con Paul Manafort, el ex jefe de campaña de Donald Trump, quien fue condenado recientemente a 7 años y medio de cárcel. La posible acusación deriva de un trabajo que Craig
hizo junto a Manafort para el Ministerio de Justicia ucraniano en 2012, después de dejar la Casa Blanca e incorporarse a una firma de abogados. El Papa emérito Benedicto XVI publicó por sorpresa un documento con sus reflexiones sobre los abusos sexuales en la Iglesia Católica. En el texto de 18 páginas argumenta que el origen de la situación se encuentra en el colapso moral de la sociedad y denuncia una justicia garantista durante años con los curas pederastas. Sin embargo, el documento no da pautas sobre cómo erradicar esos abusos a menores y concluye que la pederastía ha alcanzado estas proporciones ante la ausencia de Dios. Y cerramos al norte de India, donde el líder religioso Dalai Lama, de 83 años de edad, se encuentra ingresado en un hospital de Nueva Delhi tras presentar una infección respiratoria. Tras recibir tratamiento médico, su estado comenzó a mejorar, por lo que podría ser dado de alta dentro de 2 días. El líder espiritual nació en Taxer, en el Tíbet oriental, donde a los 2 años de edad se convirtió en cabeza espiritual de su pueblo al ser reconocido como la reencarnación de su predecesor. Hacemos una nueva pausa. Al regreso, les tenemos más información. Ya venimos. Hola amigos, iniciamos los deportes con béisbol de Grandes Ligas porque José Altuve ha tenido una semana espectacular. 4 cuadrangulares en 3 días. Este miércoles despachó 2 vuelacercas más ante los Yankees de Nueva York para contribuir a completar la barrida sobre los Bombarderos del Bronx con pizarra de 8 carreras por 6. Nos vamos al Minute Maid Park, primer episodio, y José Altuve que despacha este jonrón solitario por el jardín izquierdo que fue revisado por los umpires y confirmado. En el quinto inning apareció una vez más el aragüeño con su segundo vuelacerca solitario de la noche entre el jardín central y el izquierdo. Con los 2 estacazos, Altuve llegó a 5 cuadrangulares en la temporada y se fue de 4-2. Gleyber Torres falló en 3 visitas al plato. Piratas ante Cachorros, primera entrada y Francisco Cervelli que abre la pizarra para Pittsburgh con jonrón solitario por el jardín izquierdo, primero del año para el receptor carabobeño que bateó de 4-2 con jonrón, remolcada y par de anotadas en el triunfo sobre Chicago, 5 carreras por 2. Wilson Contreras falló en 3 visitas al plato. Pasamos a la Liga de Campeones de Europa porque el FC Barcelona picó adelante en su serie de cuartos de final de la competición ante el Manchester United tras derrotar a los Diablos Rojos por la mínima diferencia en Old Trafford. Un autogol de Luke Shaw al minuto 12 bastó para darle el triunfo al virtual campeón de la Liga Española. En Ámsterdam, la Juventus de Turín sacó un valioso empate a un tanto de su visita al Ajax. Cristiano Ronaldo, que al final sí fue de la partida, adelantó al cuadro bianconero sobre el final de la primera parte, mientras que en el comienzo de la segunda, David Neres anotó el tanto de la igualdad para el cuadro holandés. Hoy se disputan los choques de ida de los cuartos de final de la UEFA Europa League. La mayor parte de los reflectores los acaparan Arsenal y Napoli. Ambos equipos se enfrentaron en la temporada 2013-2014 con victorias como local para cada uno, 2-0. De hecho, el Napoli jamás ha ganado en Inglaterra, 2 empates y 5 derrotas en 7 visitas. El cuadro partenopeo ganó en 1989 esta competición bajo el formato de Copa de la UEFA, mientras que el Arsenal fue subcampeón en la edición del 2000. El ganador de la llave entre Arsenal y Napoli se medirá al vencedor de esta llave, Villarreal contra Valencia. El Estadio de la Cerámica recibirá el primer compromiso de esta serie que reedita la semifinal de la Copa UEFA 2003-2004. Ambos equipos empataron por ligas sin tantos en septiembre pasado en casa del Submarino Amarillo, que tiene serias dificultades en el campeonato español, en contraste con el Valencia, que disputará la final de la Copa del Rey ante el Barcelona. Completan los choques de cuartos Slavia Praga ante el Chelsea y Benfica ante Eintracht Frankfurt. Amigos, hasta aquí los deportes en su noticiero Venevisión. Un fuerte abrazo para todos. Volvemos con Endrina y con Néstor. Gracias, Gregorio. Hacemos una nueva pausa. Así es, no se aparten porque al regreso tenemos más información.
Amigos, continuamos con las informaciones. En la Universidad Católica Andrés Bello se realiza la presentación de las soluciones que en materia social y de seguridad ciudadana propone el Plan País. Manuel Covela, desde la Casa de Estudios, nos trae el reporte. Adelante, Manuel, buenas tardes, te escuchamos. Sí, gracias. Buenas tardes. El diputado José Guerra, vicepresidente de la Comisión del Plan País, inició la presentación de esta iniciativa en la Universidad Católica Andrés Bello. El parlamentario señaló que una de las claves es la mejoría de las condiciones laborales y de desempeño de los cuerpos de seguridad. Veamos parte de lo que dijo. Ese Plan País contiene soluciones a la crisis económica, una nueva política social, una nueva política petrolera, un nuevo enfoque en materia de servicios públicos, una nueva concepción en cuanto a la seguridad personal, teniendo la vida del ciudadano venezolano como eje cardinal de esa política. Una política de seguridad y defensa nacional, de servicios públicos y de grandes reformas estructurales que tienen que ver con el país que queremos a futuro. Y aquí yo quiero enfatizar que desde el punto de vista económico, el objetivo fundamental de este Plan País es abatir la hiperinflación, que el salario del trabajador valga, que el trabajador se sienta empoderado con un poder adquisitivo que le permita tener condiciones decentes de vida. Varios expertos a lo largo del acto han presentado sus propuestas que han sido incluidas en el Plan País. Entre ellos, Roberto Briceño León, quien expuso un diagnóstico sobre la situación actual de seguridad en el país. Veamos. Venezuela no era un país violento. Claro que había problemas, muchos, y había mucho que mejorar. Pero los países violentos eran otros. Colombia, Brasil, El Salvador, México, no era Venezuela. Sin embargo, hoy en día Venezuela es el país más violento de América Latina y del mundo. Colombia, ahí está en la lista de los países. Colombia, que históricamente fue un país muy violento, guerras, guerrillas, paramilitares, ha tenido un descenso notable de los homicidios. En cambio, Venezuela han subido. Juan Guaidó cerrará este acto en el cual se están presentando soluciones que en materia de seguridad expone el Plan País y que aseguran los expertos de aplicarse de manera correcta. La seguridad en el país mejorará de manera inmediata. Esto es la información. Continúen con más de la emisión meridiana en Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Manuel. El ministro de Comercio Interior, William Contreras, aseguró que los sucesos del 11 de abril de 2002 se convirtieron en una oportunidad de contraofensiva que dio origen a las misiones sociales en respuesta a un ataque que quiso poner fin a la llamada Revolución Bolivariana. Digo que ahí es cuando el pueblo se hizo Chávez, no solamente el pueblo chavista, como chavista se identificó y trabajó para rescatar rápidamente el poder que había sido arrebatado a partir de la traición, de la manipulación mediática y por supuesto del carácter fascista de muchos actores de la sociedad venezolana. Esta es la ocasión en que el pueblo empieza a hacerse misiones, esta es la ocasión en que el pueblo empieza a dar señales de lo que había sido una historia irredenta y que Chávez, con su sabiduría, con su constancia, logró calcar en la sociedad venezolana la necesidad, además de construir un espacio nuevo, un espacio de liberación. El 11 de abril nos recuerda todo, como ya lo dije, no solamente el tema de la traición, sino también nos recuerda también que es el inicio de una contraofensiva, porque una vez que el fascismo es barrido en pocas horas de su intención de acabar con el proyecto revolucionario libertario, el pueblo se fortalece, sale fortalecido. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Carelis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con los preparativos para el Mister Venezuela 2019. Los 14 aspirantes a Mister Venezuela 2019 continúan preparándose para la noche final del concurso. Este sábado 13 de abril, el Gran Estudio 1 de Venevisión se llenará de talento
para elegir al próximo representante de la belleza masculina de Venezuela. Los jóvenes han tenido una preparación ardua en oratoria, pasarela y baile. La animadora Fanny Otati será la encargada de acompañar a los Mister y usted no se lo puede perder por nuestra pantalla, por Venevisión. Y los duques de Sussex confirmaron que el nacimiento de su primer bebé se mantendrá en secreto. El príncipe Harry y su esposa Meghan quieren mantener los detalles del nacimiento de su bebé en privado, de acuerdo a un comunicado del Palacio de Buckingham publicado este jueves. Explicaron que sus altezas reales han tomado la decisión personal de mantener los planes alrededor de la llegada del bebé en privado, hasta que tengan la oportunidad de compartirlo primero en familia. Esto será un contraste con los nacimientos de los 3 hijos de su hermano, el príncipe William, y su esposa Kate, cuyos bebés fueron mostrados al público casi inmediatamente. Y trascendió que incluso es posible que Markle dé a luz en su hogar. Seguimos con Kim Kardashian y sus deseos de convertirse en abogado. La Socialité confirmó que está estudiando para convertirse en abogada como su fallecido padre Robert Kardashian. Kim contó en una entrevista que comenzó su aprendizaje de 4 años en un bufete de abogados en San Francisco con el objetivo de lograr el título 2022. Ella reveló que tuvo que pensarlo mucho antes, pero su decisión tiene que ver con la defensa que hizo de Alice Marie Johnson el año pasado. Aseguró que siempre ha querido luchar por las personas que han pagado sus cuotas a la sociedad. Medios internacionales reseñaron que también decidió contribuir a pagar el alquiler de un preso que recientemente había abandonado la cárcel. Y los Backstreet Boys tendrán una exposición en el Museo de los Grammy. La muestra permanecerá abierta hasta el 2 de septiembre y celebra los 25 años de la banda. Se trata de una exhibición de objetos personales proporcionados por los integrantes de la agrupación, así como muchos otros facilitados por los fanáticos. En la experiencia se incluyeron vistosos trajes que lucieron los Backstreet Boys en sus videoclips y una cabina donde los asistentes pueden enviar sus confesiones más personales a los integrantes de la banda e incluso pueden cantar y bailar con ellos gracias a un holograma. Atentados contra dirigentes políticos y sociales de la Revolución Bolivariana. Con la captura el pasado 21 de marzo del señor Roberto Marrero, a través de las informaciones que él voluntariamente proporcionó a los fiscales del Ministerio Público y a los funcionarios encargados del caso, y también a través de pruebas tecnológicas obtenidas del teléfono celular del señor Marrero, se develó la más gigantesca operación de agresión política, militar y financiera que se haya perpetrado contra la República Bolivariana de Venezuela. En el teléfono celular del señor Marrero aparecen grupos de factores fascistas, terroristas de la derecha venezolana, planificando, en primer lugar, cómo se perpetrarían las acciones violentas en contra de la tranquilidad del pueblo de Venezuela. En segundo lugar, cómo se perpetraría el más gigantesco robo contra los activos de la República. Y aquí aparece una intencionalidad, aparece una motivación para este oscuro diputado por el Estado Vargas, el señor Guaidó. No solamente era hacerle el mandado a sus amos del norte, no solamente repetir como si fuera un loro lo que le dictaba Marco Rubio, lo que le dictaba Mike Pence, o lo que le dictaba John Bolton, o lo que le dictaba Elliot Abrams, sino que también quería hacerse con unos billullos para guardárselos en el bolsillo. No poca cosa, a través de un primo de él, llamado Juan Planchard, también capturado en el desarrollo de estas investigaciones, porque este señor Planchard era el banquero que, siendo además abogado de la empresa petrolera rusa Rosneft, violando los acuerdos de confidencialidad necesarios entre un abogado y su cliente, incurriendo en acciones de espionaje industrial contra la empresa Rosneft, intentó y logró movilizar fondos de la República para cuentas personales a nombre de supuestas ONG que proporcionó, según lo que señala el celular de Roberto Marrero,
el gobierno del señor Iván Duque de Colombia. Eso se los recuerdo porque en esa oportunidad, espantado, el pueblo de Venezuela notó que cientos de millones de dólares de la empresa que le pertenecen a todos los venezolanos y a todas las venezolanas, la empresa Citgo Petroleum, pues estaban siendo desviados a manos inescrupulosas, a manos personales, a cuentas personales y a cuentas de supuestas ONG, que no son otra cosa que fachadas para que el señor Guaidó y sus cómplices puedan mover el dinero. De la información obtenida en esa oportunidad y en una declaración que diéramos el pasado sábado 23 de agosto, se nota que hay un tramado brutal de corrupción, un tramado brutal de acciones violentas contra Venezuela que incluso excluye a miembros de otros partidos políticos que hacen vida en la derecha venezolana. Excluyen Acción Democrática, excluyen a un sector de Primero Justicia, excluyen a el partido Un Nuevo Tiempo, a pesar de que el arrastrado de Manuel Rosales les presta las oficinas, les presta la sede de Un Nuevo Tiempo sin preguntarle a los otros miembros de ese partido para que puedan desarrollar estas actividades. No, queda claro que es alias Gavilán, como se desprende del celular de Roberto Marrero, o sea, Leopoldo López, alias Gavilán, alias El Monstruo, que independientemente de las divergencias que está tomando con el señor Guaidó por la botella vacía del supuesto poder que no tienen, como lo titula el diario El País, Guaidó, un presidente que no manda, con ministros que no existen y con embajadores que nadie reconoce, así dice el diario El País de España, incluyen al líder de este grupo de delincuentes, Leopoldo López, al señor Freddy Guevara, que se erige en una especie de ideólogo del señor Guaidó, a el señor Vecchio, que es debe tener las rodillas ya lisas de tanto que se le arrastra a los gringos allá en Washington, el señor Marrero, que fue capturado, el señor Juan Planchar, abogado de la empresa Rosneft, que también fue capturado porque era el que estaba desviando los fondos de la República para el uso personal de Guaidó y sus amigos, el señor Sergio Vergara, la ciudad Rosana de Cúcuta, que era la intermediaria con los factores, con la contratación de los sicarios y paramilitares en Colombia, el agricultor, que ya tenemos identificado, pero como lo estamos buscando, no vamos a dar su identidad en este momento, el señor Freddy Superlano, de ingrata recordación en el bar-restaurante sin ambiente familiar y hotel Penélope en Cúcuta y otros factores más. En el transcurso de las investigaciones se ha encontrado, y ha sido también parte de la confesión del señor Marrero, un nuevo grupo de acción criminal contra Venezuela. El llamado grupo Cocún 2.0. Ese grupo de acción, Cocún 2.0, dirigido por alias Gavilán, aquí está si no es molestia, las puedes mostrar unas capturas de pantalla del teléfono celular del señor Marrero, donde se evidencia la identificación del llamado Grupo Cocún 2.0. ¿Quiénes forman parte de ese Grupo Cocún 2.0? Otra vez, el ideólogo de Guaidó, Freddy Guevara, el jefe alias Gavilán Leopoldo López, Octavio Lara, Alejandro Plas, ¿lo recuerdan? Alejandro Plas fue aquel sujeto que a través de la empresa Súmate trató de señalar que se había dado fraude en el referendo revocatorio en el año 2004. Todavía, 15 años después, estamos esperando las pruebas. El señor Vaquero, el señor arrastrado Carlos Vecchio, que debería comprarse unas rodilleras de esas que usan los catchers en el béisbol, porque se le arrastra tanto a Mike Pence y a Marco Rubio y a Donald Trump que ya se le va a lesionar la rótula. El señor Enrique Sánchez Falcón, el señor Fernando Martínez Mótola, expresidente de la CanTV en el gobierno de Carlos Andrés Pérez, fue de los que promovió la privatización de la CanTV, el robo al Estado venezolano a través de la compra en condiciones leoninas contra la República de la CanTV. Gerardo Blay, que funge como una especie de abogado
constitucionalista y es una especie de conciencia de Juan Guaidó, pequeñita, pero conciencia. Gustavo Tarre, que fue a echarse palos allá en Washington. José Ignacio Hernández, Juan Andrés Mejía, uno de estos supuestos líderes de Voluntad Popular que convocó a una manifestación el pasado sábado y asistieron, los contamos uno por uno, 64 personas. Juan Carlos Gutiérrez, este abogado, por supuesto, el oscuro diputado del Estado Vargas Guaidó, Julio Castillo, Sergio Vergara, Gina Montiel, directora ejecutiva del autoproclamado ante el BID, el señor Ricardo Hausmann, que como ministro de Planificación de Carlos Andrés Pérez protagonizó el asesinato de miles de venezolanos, no solamente los que fueron asesinados durante el levantamiento popular de febrero y marzo de 1989. También las medidas económicas que dirigió el señor Hausmann generaron altísimos índices de desnutrición infantil, altísimos índices de desnutrición y de empobrecimiento de la población venezolana, altísimos índices de mortalidad infantil y altísimos índices de mortalidad materna, que es el saldo de las medidas neoliberales que el señor Hausmann implementó en el gobierno de Carlos Andrés Pérez. El señor Douglas Barrios, el señor Mike Penfold, el señor José Joaquín da Silva, el señor Luis Vesga Godoy, que fue viceministro y fue destituido por corrupción. Hay que hacer mérito para ser destituido por corrupción en un gobierno de Carlos Andrés Pérez. Es decir, en el gobierno de Alibaba y los 40 ladrones, se le fue la mano. Y un expresidente de Bolivia, el señor Tuto Quiroga. ¿Qué encontramos en este grupo Cocún 2.0? Otras 3 formas de agresión a la República Bolivariana de Venezuela, a la tranquilidad del pueblo. Cuando se escriba la historia de estas acciones criminales, lo que quedará en evidencia es el desparpajo de estos seres que para cumplirles y hacerle el mandado a sus amos gringos, que ya le están arrugando la cara, porque muchas de las cosas que le prometieron no se las han cumplido, y además por sus ambiciones personales, no solamente de poder político. A Guaidó lo mueve también el billullo, porque ¿se acuerdan aquellos cómicos rusos que lo hicieron caer por inocente? Lo hicieron caer por inocente porque le estaban hablando de que le iban a pichar $2.000 millones, y Guaidó le dijo, ya les mando a alguien de confianza, Marrero. Y después quedó perfectamente claro que es Juan Planchar junto con Marrero y el hermano de Juan Guaidó quien se encargaban de todos los movimientos financieros para sacar plata de la empresa petrolera que tiene Venezuela en República Dominicana, para sacar plata de Citgo, para intentar hacerse con los dólares que están en Euroclear y para intentar apropiarse de manera indebida del oro que se encuentra robado en el Banco de Inglaterra. ¿Pero qué encontramos? ¿Se acuerdan cuando empezó a aparecer la amenaza por parte del gobierno de Donald Trump de que iban a eliminar las transacciones con tarjetas de débito y con tarjetas de crédito? Fue planificado en este grupo, Cocún 2.0. Aquí está diciendo el señor Tarre, esto sería una hecatombe. 99% de las tarjetas de débito son Maestro, Mastercard, más del 70% de todas las transacciones son a través de puntos de venta Mastercard, Visa, colapsaría el sistema de pagos. Es decir, están en la planificación de esta acción. Le dicen al señor Douglas, que es uno de los que aparece ahí, que es un dirigente, un activista del grupo terrorista Voluntad Popular, alguien con cierta conciencia, el señor Mike Penfold, dice, Douglas, pero eso afecta a las transacciones en los puntos de venta con tarjetas Visa o Master internacionales. Algo así como que, miren, ¿nosotros cómo quedamos? Aquí queda en evidencia también que las acciones agresivas del gobierno de Donald Trump, planificadas y pautadas por estos señores, que a veces hasta se les va la mano. Cuando Guaidó dice, pedimos una intervención militar gringa para que venga un ser como Elliot Abrams, con toda la historia que tiene en Centroamérica, en Irak, ese señor Abrams en la década del 80, en la década del 90 y a inicios de este siglo XXI, hasta Elliot Abrams le dice a Guaidó, no seas tan arrastrado, no podemos invadir a Venezuela todavía. Hasta Elliot Abrams le enmienda la plana a el señor Guaidó y le dice, no seas tan arrastrado, no podemos todavía invadir Venezuela.
Ellos lo que estaban diciendo es cómo hacer para que ellos pudieran quedar fuera, para que ellos pudieran usar sus tarjetas de crédito internacionales y que solamente se afectara a las venezolanas y venezolanos que hacemos vida en Venezuela. Con ello se bloquea, dice otro por ahí, lo que el BSB estaba tratando de estimular a través del arbitraje con DICOM a través del uso de tarjetas extranjeras en puntos de venta venezolanos. Debemos verificar que eso impacta también el uso de las tarjetas Master o Visa dentro de Venezuela que emiten los bancos nacionales. Eso era tratando de atentar contra el sistema DICOM, que además es un sistema que permite ahora la libre convertibilidad entre divisas y bolívares entre venezolanos y provenientes de divisas en el extranjero. Y dice otro bárbaro, otro criminal, dice, la idea no es bloquear solo las tarjetas internacionales, y aquí está lo que están buscando ellos, sino bloquear el procesamiento de pagos. Esto sería súper dañino, dice el señor Marrero. Penfold dice, es muy regresivo, muy complicado, hay que pensarlo bien, importante que estar al tanto de las consecuencias, porque si lo hacen mal, el costo lo pagamos nosotros. Y aquí hay algo que dice un señor, donde confiesan, un señor llamado Octavio Lara, ¿lo recuerdan? Un señor muy fino él. Octavio Lara dice, ante la cierta toque moral de Mike Penfold, dice, si la toman, la medida que están proponiendo, nuestro problema será comunicacional. Hay que comenzar a montar una campaña que es, perdónenme los errores de sintaxis y de redacción, no son míos, son del señor Lara y de otros de estos criminales que son buenos para planear crímenes, pero son muy malos para hablar el castellano. Habría que comenzar a montar una campaña que esto, al igual que la electricidad y el agua, es culpa, enfoca aquí por favor, es culpa de Maduro. Repito, nuestro problema será comunicacional. Habría que comenzar a montar una campaña que esto, señor Lara, al igual que la electricidad y el agua, es culpa de Maduro. ¿Lo puedes enfocar, por favor? Enfócalo, por favor. ¿Puedes? Ok, acércate. Es culpa de Maduro. Y eso es lo que han hecho. Generan la agresión, producen la crisis, atentan contra el pueblo de Venezuela y luego dicen es culpa de Maduro. Por eso un hombre, que en modo alguno puede ser catalogado de chavista, que fue subsecretario general de Naciones Unidas entre el año 97 del siglo pasado y el año 2002, que fue jefe del programa antidrogas de Naciones Unidas en esos mismos años, el señor Pino Arlachi, ha publicado un artículo que recomiendo ampliamente que señala el apagón de Venezuela, tiene un nombre, se llama Nitroceus. Y allí establece todos los mecanismos de ataque cibernético que ya nosotros hemos también señalado y el presidente Maduro en pasadas oportunidades. Si se restringen las tarjetas de crédito, de débito de bancos extranjeros en el país, el impacto es limitado, dice Marrero, la joya esa. No, hay que darle a todo, a todas las tarjetas de débito, a todas las tarjetas maestro. Y en una parte dicen, ¿y cómo hacemos? Con Patria. Entonces se propone también empezar a atacar desde el punto de vista cibernético la plataforma Patria, que es la plataforma a través del cual todo el pueblo de Venezuela recibe directamente los beneficios que otorga el gobierno bolivariano de Nicolás Maduro. Otro dice, una decisión así afecta negativamente y en cotidianidad existencial al 100% de las personas que nos acompañan a las marchas y mítines que Juan Guaidó ha logrado reactivar. Bueno, parece que ya se desactivaron, porque es que la gente nota que si le cortas la luz, Guaidó, Ledesma, María Corina, Leopoldo López, si le cortas la luz, no le están cortando la luz solamente a los chavistas. Si sabotean el Guri, no están saboteando el Guri solamente a los chavistas. Le están saboteando el Guri y le están cortando la luz a 30 millones de venezolanos. Luego hay una segunda
tipificación criminal de este grupo Cocún 2.0. Está señalando que celebran la propuesta que ellos le hicieron al gobierno de Trump de que les fuera entregada a la empresa Citgo y que además liberaran a Citgo de las sanciones para ellos poder meterse el billete. Son 400 millones de dólares en efectivo que ya se están repartiendo entre Guaidó y sus dueños del norte. Aquí está donde ellos capturan en el grupo Cocún 2.0 la decisión del Departamento del Tesoro, señalando que le dan una licencia general a la empresa Citgo para que continúe operando. ¿Operando para quién? Para Guaidó, porque la pregunta que uno se hace es, un señor que no ha nombrado ministro de Salud, que no ha nombrado ministro de Alimentación, aunque sea en esa psicosis, en ese trastorno delirante megalománico en la que está, en que como ese loco que movía desde un puerto en Corintio los barcos a través del movimiento de sus manos y creía que los barcos se estaban moviendo por su voluntad y decisión, así es Guaidó. Pero aún en esa megalomanía, es curioso que él nombró fue a Hausmann en el BID, los chinos le dijeron no te vistas que no vas. Además de todo eso, entonces en esa megalomanía inmensa no se le ha ocurrido que pueda tener un ministro de Alimentación, que pueda tener un ministro de Salud, que pueda tener un ministro de Infraestructura, porque él no tiene ninguna intención de que esos miles de millones de dólares que le están regalando los gringos y que en conchupancia con ellos está desenvolviéndolos, sean para el pueblo de Venezuela, son para él, para Leopoldo López, para sus amigos. Y la tercera acción criminal que están proponiendo es agarrar a los soldados desertores, los traidores a la patria que ahorita están siendo abandonados, maltratados allá en Cúcuta, ponerles otro uniforme junto con otros oficiales que ellos intentan, entre comillas, reclutar, ponerles otro uniforme y tomarles una foto y una declaración. Me temo que el diseño de una Fuerza Armada no va a ser decisión nuestra, sino una parte de una negociación en la que vamos a tener que tragar duro. Es decir, son los gringos los que, según ellos, van a decidir cómo va hasta a uniformarse la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y cómo va a establecerse los nuevos mecanismos de acción de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Se van a caer de una mata de coco. Lo que buscaban, a partir de todas las acciones que han desencadenado de manera criminal, de manera artera, desde el 23 de enero pasado, era justamente quebrar la monolítica unidad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y con acciones como esta, fíjense cómo Octavio Lara se refiere de nuestros militares. Entiendo la propuesta de Julio Borges, como un efecto propagandista. Eso es agarrar a unos militares, quitarles el uniforme de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ponerles un uniforme nuevo, que lo diseñó parece que el señor Leopoldo López, y así tomarles una foto. Entonces pone una foto de un grupito con uniformes nuevos y botas nuevas, sería muy efectivo, dice Octavio Lara. A lo mejor ayudó a Octavio Lara en el diseño del uniforme. Leopoldo López, muy preocupado sobre temas militares en Colombia. El viernes hubo una reunión del embajador Calderón y los diputados con el gobierno de Colombia sobre este tema. Por parte de Colombia fueron Cancillería, Ministro de Defensa, Alto Mando, Protección Civil, Salud. En la reunión se hizo una propuesta adjunta y fue aprobada. El lunes hay una reunión a las 7 de la mañana con todos los involucrados en Cúcuta. Esta es la respuesta que le hace Leopoldo López a una preocupación de Gustavo Tarre, donde dice que los oficiales venezolanos, los traidores que desertaron, estaban siendo maltratados, estaban siendo asediados por ACNUR, estaban en situaciones casi de indigencia recorriendo las calles de Cúcuta. Y dice Gustavo Tarre, en esta misma captura de Cocún 2.0, dice que trata de comunicarse con Calderón Berti, a quien también le gusta bastante la cañandonga, y está ahorita en Cúcuta dándole duro a la cañandonga, y dice que no localiza ni a Calderón Berti, ni a Gaby Arellano, ni a Lester Toledo para que le ayuden con estos militares. ¿Y quién entra en auxilio? El gobierno de Colombia, que desmienta a Iván Duque, que desmienta a su ministro de Defensa, que desmienta a su canciller, que desmienta a su alto mando, que desmienta su dirección de Protección Civil
si no están en reuniones conspirativas con estos factores terroristas de la ultraderecha venezolana para conspirar contra la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y contra la paz de la República Bolivariana de Venezuela. Nunca se había visto un gobierno tan deleznable como ese gobierno de Colombia, que todas las agresiones, que todas las acciones violentas contra Venezuela tienen su génesis, su entrenamiento, su preparación, su planificación en la República de Colombia, con la connivencia o la complicidad del gobierno de Iván Duque. Así que el celular de Marrero sigue arrojando verdad sobre esos criminales. Sigue arrojando datos fiables de cuál era la acción. Incluso confiesan que atentan contra el agua, atentan contra la electricidad, atentan contra las transacciones comerciales y dicen, no, el problema es comunicacional. Criminal. Ratas. No es comunicacional. Si dejas sin luz a un país, el problema no es comunicacional. El problema es humano. El problema es de existencia. El problema es de paz, de tranquilidad. Si dejas sin electricidad a un país y el gobierno de Nicolás Maduro no hubiera puesto plantas eléctricas en los hospitales, por decenas, por centenas, se hubieran contado los muertos. Si no se hubiera recuperado, como se está recuperando de manera progresiva y permanente el sistema eléctrico nacional, quién sabe en qué situación de hecatombe nos encontraríamos en este momento. Octavio Lara, criminal, rata, el problema no es comunicacional, el problema es humano. Si dejas sin transacciones bancarias, financieras y comerciales al país, el problema no es comunicacional, criminal, rata, el problema es humano. Si dejas sin agua a un país, el problema no es comunicacional, criminal, rata, el problema es humano. Nosotros vamos a seguir informándole al pueblo de Venezuela de todas las acciones criminales de estos grupos terroristas, para que el pueblo de Venezuela no solamente esté enterado, sino alerta frente a nuevas acciones que están planeando. Hemos logrado debilitarlos por la acción de la Fiscalía General de la República, por la acción de los cuerpos de seguridad del Estado, pero eso no quiere decir que mantengan sembradas minas para seguir atentando contra la tranquilidad de las personas. Muchísimas gracias. Bien, han sido las palabras del vicepresidente.